Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La cena que lo cambió todo. Gerald Orozco estaba sentado a la cabecera de su mesa de comedor de caoba, el mismo lugar que había ocupado durante 15 años de matrimonio. La lámpara de araña de cristal arrojaba una luz cálida sobre los restos de otra cena silenciosa, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, el desprecio en los ojos de su esposa finalmente se había cristalizado en palabras. Eres un don nadie. No finjas que importas. La voz de Lynette Orozco cortó el aire como una cuchilla. Su cabello castaño rojizo captó la luz mientras negaba con la cabeza con asco. Sinceramente, la mitad del tiempo olvidamos que existes. Su hija de 18 años, Emily, levantó la vista de su teléfono. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, se llenaron de una crueldad casual. Tiene razón, papá. Simplemente estás ahí, como un mueble. Las manos curtidas de Gerald, con cicatrices de sus años como marine antes de pasar a la consultoría de seguridad privada, se mantuvieron firmes mientras alcanzaba su copa de vino. A sus 45 años, había construido un negocio exitoso protegiendo a ejecutivos corporativos e individuos de alto patrimonio. Su mente analítica, perfeccionada por la estrategia militar y el perfil psicológico, lo había hecho lo suficientemente rico como para permitirse esta extensa mansión suburbana. Sin embargo, de alguna manera, se había vuelto invisible en su propia casa. La ironía no se le escapaba. Un hombre cuyo trabajo era anticipar amenazas, leer las intenciones de la gente, proteger a otros de la traición, y había estado ciego a lo que sucedía bajo su propio techo. Hizo chocar su tenedor contra su copa de vino, y el cristal emitió una nota pura y clara. Ambas mujeres lo miraron con sorpresa. Gerald nunca interrumpía sus conversaciones, nunca exigía atención. No tardaré mucho, dijo, con voz tranquila y mesurada. Solo 3 frases. Con la segunda frase, el rostro de Lynette se había puesto pálido. Con la tercera, Emily había bajado completamente el teléfono. Se lo de Marco Houston, continuó Gerald, observando cómo los dedos bien cuidados de su esposa temblaban contra su copa de vino. Se lo de las tardes de los martes en el Hotel Riverside. Y sé que ambas piensan que soy demasiado patético para hacer algo al respecto. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso. La boca de Lynette se abrió y se cerró, buscando palabras que no llegaban. Los ojos de Emily se movían entre sus padres, comprendiendo finalmente que la dinámica familiar que había dado por sentada estaba a punto de cambiar drásticamente. Gerald se puso de pie, su figura de 1,80 m proyectando una larga sombra sobre la mesa. Terminen su cena. Hablaremos más mañana. Mientras caminaba hacia su estudio, Gerald podía oír a Lynette susurrando frenéticamente a Emily. Estaban planeando, conspirando, tratando de averiguar cuánto sabía él y cómo minimizar el daño. Todavía pensaban que estaban tratando con el mismo hombre pasivo que había soportado su falta de respeto durante años. No tenían idea de quién era realmente Gerald Orozco. En su estudio, Gerald abrió su portátil y sacó archivos que esperaba no tener que usar nunca. Su entrenamiento militar le había enseñado que el conocimiento era poder, y su negocio de seguridad le había dado acceso a recursos que la mayoría de la gente no podía imaginar. Durante semanas, había estado reuniendo información, no porque sospechara de la infidelidad, sino porque sus instintos profesionales finalmente se habían activado. La evidencia era abrumadora: fotos, registros de tarjetas de crédito, registros telefónicos, incluso grabaciones de audio del equipo de vigilancia que había colocado discretamente por toda la casa. Pero la evidencia era solo el principio. Lo que Gerald planeaba requeriría mucho más que una prueba de infidelidad. Marco Houston, de 38 años, era un exitoso promotor inmobiliario con reputación de prácticas comerciales despiadadas y un gusto por las mujeres casadas. Había construido su fortuna adquiriendo propiedades en dificultades y expulsando a residentes de toda la vida, gentrificando barrios sin tener en cuenta las comunidades que destruía. Su vida personal era igualmente depredadora. Lynette era su 4ª conquista casada en otros tantos años. Pero Marco había cometido un error crucial. Se había metido con la esposa del hombre equivocado. Gerald revisó los registros financieros de Marco, sus asociaciones comerciales y sus conexiones personales. Su firma de seguridad tenía contratos con 3 de los bancos que respaldaban los préstamos de construcción de Marco. Sus antiguos colegas militares ahora trabajaban en diversas agencias gubernamentales. Su lista de clientes incluía a jueces, fiscales y comisionados de policía. Marco Houston no tenía idea de que estaba a punto de entrar en guerra con alguien que había pasado 20 años aprendiendo a destruir enemigos sin dejar huellas. Capítulo 2.
La arquitectura de la destrucción. 3 días después de la revelación en la cena, Gerald estaba sentado en su oficina del centro, con vistas al distrito financiero de la ciudad. Su firma de consultoría de seguridad, Orozco Strategic Solutions, ocupaba todo el piso 23 de la Torre Meridian. La ironía de que la empresa de desarrollo de Marco Houston hubiera construido este mismo edificio no se le escapaba. Su asistente, Angela Ingram, llamó a su puerta. A sus 52 años, Angela había trabajado con Gerald desde que él había fundado la empresa hacía 8 años. Era ex-agent del FBI, brillante y absolutamente leal. Más importante aún, compartía la creencia de Gerald de que la traición nunca debe quedar sin castigo. Las verificaciones de antecedentes que solicitó están completas, dijo, dejando una gruesa carpeta sobre su escritorio. Marco Houston es incluso peor de lo que pensábamos. Gerald abrió el archivo. Dentro había informes detallados sobre las prácticas comerciales de Marco, sus relaciones, lo más importante, sus vulnerabilidades. El hombre estaba apalancado hasta el límite, habiendo pedido grandes préstamos para su último proyecto de desarrollo, un complejo de condominios de lujo que ya estaba retrasado y por encima del presupuesto. ¿Qué hay de las actividades de mi esposa?, preguntó Gerald. La expresión de Angela se endureció. Lynette ha estado bastante ocupada. El romance con Marco comenzó hace 6 meses, pero hay más. Ha estado moviendo sistemáticamente dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta privada. Pequeñas cantidades, pero suman casi $80,000. Gerald Asensio. Se lo esperaba. Lynette siempre había sido calculadora, pero la desesperación hace que la gente se vuelva descuidada. ¿Y Emily? Su hija ha estado frecuentando compañías interesantes. Wendell Frederick, el socio comercial de Marco, la ha estado llevando a restaurantes caros y comprándole regalos. Ella piensa que es porque es especial, pero Marco la está usando para acercarse a nuestra familia, terminó Gerald. O posiblemente para recopilar información sobre mi negocio. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo su esposa lo había estado engañando, sino que su hija había sido manipulada para convertirse en una espía involuntaria. La rabia que se había estado acumulando dentro de Gerald se cristalizó en algo frío y afilado. Quiero que inicies la operación demolición, dijo Gerald, usando el nombre en clave que habían desarrollado para sus protocolos de investigación más completos. Recopilación de inteligencia de espectro completo sobre ambos objetivos. Registros financieros, comunicaciones personales, tratos comerciales, todo. Angeles Sanrio, Sam Bryant. Sharon Placer. ¿Y qué hay de la situación familiar? De eso me encargaré personalmente. Lynette y Emily todavía piensan que están tratando con el mismo hombre que se ha dejado pisotear durante años. Están a punto de descubrir lo contrario. Esa noche, Gerald regresó a casa y encontró a Lynette esperando en la sala de estar, vestida con el vestido de cóctel negro que le había comprado para su aniversario. Su estrategia era obvia, seducirlo para obtener el perdón y la sumisión. Había usado el mismo enfoque siempre que la habían descubierto en mentiras menores a lo largo de los años. Gerald, cariño, comenzó, con voz dulce como la miel. Creo que tenemos que hablar de lo que dijiste la otra noche. Tienes razón, respondió Gerald, acomodándose en su sillón de cuero. Sí que tenemos que hablar. Primero, sobre los $80,000 que has robado de nuestras cuentas. La expresión cuidadosamente compuesta de Lynette vaciló. No sé de qué. Segundo, continuó Gerald, sobre la relación de Emily con Wendell Frederick. ¿Sabías que él le ha estado informando a Marcos sobre nuestras conversaciones, sobre mi horario de trabajo, sobre cuándo viajo? El color desapareció del rostro de Lynette. Estás paranoico. Emily solo está. Tercero. La voz de Gerald bajó a un susurro que de alguna manera parecía más amenazador que un grito. Sobre el hecho de que tú y tu hija me han estado tratando como a un tonto durante meses, posiblemente años, mientras planeaban quedarse con la mitad de mis bienes en lo que asumían que sería un divorcio fácil. Lynette se levantó bruscamente, su máscara finalmente cayendo. No puedes probar nada de eso. Y aunque pudieras, ¿qué vas a hacer al respecto? No eres exactamente del tipo confrontacional, Gerald. Gerald sonrió, y algo en su expresión hizo que Lynette diera un paso atrás. Tienes toda la razón. No soy confrontational. Soy algo mucho peor. Soy paciente. Soy minucioso. Y nunca, jamás, perdono. Mientras Lynette huía escaleras arriba, Gerald se sirvió un whisky y comenzó a hacer llamadas telefónicas. A la mañana siguiente, la primera fase de su plan estaría en marcha.
Los préstamos de construcción de Marco Houston estaban a punto de ser requeridos para una auditoría de rutina. La Comisión de Planificación de la ciudad iba a descubrir algunas irregularidades en los permisos para su proyecto de condominios de lujo. Y el IRS estaba a punto de recibir una denuncia anónima sobre unas cuentas en el extranjero muy interesantes. Pero eso era solo el principio. Gerald no solo planeaba destruir el negocio de Marco. Iba a desmantelar toda su vida, pieza por pieza, hasta que el hombre entendiera exactamente lo que significaba cruzarse con la persona equivocada. Capítulo 3. La red se cierra. 2 semanas después, Marco Houston estaba sentado en su oficina con paredes de cristal, mirando una pila de documentos legales que habían llegado esa mañana. Le temblaban las manos mientras buscaba su teléfono para llamar a su abogado. Jimmy, soy Marco. Dime que tienes buenas noticias sobre estos avisos de auditoría. Jimmy Perkins, el abogado de Marco durante los últimos 5 años, sonaba agotado. Ojalá las tuviera. El consorcio bancario exige una divulgación financiera completa de todos tus proyectos actuales. La ciudad ha puesto una etiqueta roja a tu desarrollo de Riverside a la espera de una revisión completa de los permisos, y la EPA quiere inspeccionar tu propiedad del lado norte por posibles violaciones ambientales. Eso es imposible, dijo Marco, aunque su voz carecía de convicción. Todo fue aprobado por los canales adecuados. Marco, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tus cuentas en el extranjero? La pregunta golpeó a Marco como un golpe físico. ¿Qué quieres decir? La cuenta de las Caimán ha sido congelada a la espera de una investigación del IRS. Alguien les proporcionó registros detallados de cada transacción de los últimos 3 años. El teléfono se le resbaló de la mano a Marco. La cuenta en el extranjero contenía casi $2 millones, dinero que necesitaba para cubrir sus préstamos de construcción si el banco se los reclamaba. Sin él, todo su imperio empresarial se derrumbaría como un castillo de naipes. Su intercomunicador sonó. Señor Houston, su cita de las 2 está aquí. Marco se había olvidado de la reunión. La había programado hacía semanas con un inversor potencial que había expresado interés en su proyecto de desarrollo de lujo. En ese momento, necesitaba cada céntimo que pudiera conseguir. El inversor resultó ser un hombre distinguido de unos 45 años, impecablemente vestido y que se movía con una confianza tranquila. Se presentó como Gerald Orozco, presidente de Orozco Strategic Solutions. Entiendo que busca financiación adicional para su proyecto de Riverside, dijo Gerald, acomodándose en la silla frente al escritorio de Marco. Marco estudió a su visitante con atención. El nombre le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Así es, aunque debo mencionar que hemos tenido algunos pequeños contratiempos con los permisos. Nada que no se pueda resolver. Estoy seguro, respondió Gerald con suavidad. He investigado su empresa. Un historial muy impresionante. Durante la siguiente hora, Gerald hizo preguntas detalladas sobre el negocio de Marco, su cronograma de desarrollo y sus proyecciones financieras. Para Marco, parecía una reunión de inversores estándar, pero Gerald en realidad estaba catalogando cada vulnerabilidad, cada punto de presión que podría explotar. Estoy preparado para ofrecerle un préstamo puente de $5 millones, dijo finalmente Gerald. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Era exactamente la cantidad que necesitaba para superar la crisis actual. Eso es muy generoso. ¿Cuáles son sus condiciones? Tasas estándar, pero requiero una garantía integral. Su propiedad de Riverside, sus posesiones del lado norte y su garantía personal respaldada por su residencia principal. Era agresivo, pero Marco estaba desesperado. Necesitaré revisar esto con mi abogado. Por supuesto, tómese su tiempo. Gerald se levantó y estrechó la mano de Marco. Una cosa más. Necesitaré referencias de carácter, profesionales y personales. Puedo proporcionar referencias comerciales fácilmente. Pensaba más en relaciones personales. Personas que puedan dar fe de su integridad. Su novia, quizás. La sangre de Marco se heló. Perdón, Lynette Orozco. Es su novia, ¿no es así? El silencio en la habitación fue ensordecedor. El rostro de Marco pasó por una serie de expresiones: confusión, reconocimiento y, finalmente, puro terror. Usted es el marido de Lynette. Sí. La voz de Gerald se mantuvo conversacional, casi amistosa. Y el padre de Emily. Se acuerda de Emily, ¿verdad? Una chica dulce, mi hija. Las manos de Marco temblaban visiblemente ahora. Mire, señor Orozco, puedo explicarlo. No es necesario. Lo entiendo completamente. Vio una oportunidad y la aprovechó.
Una ama de casa aburrida, un hombre de negocios exitoso que podría tener conexiones útiles, una hija adolescente que podría proporcionar información interna. En realidad, es bastante inteligente. Gerald se acercó a la ventana y miró el horizonte de la ciudad. El problema es que cometió un error crítico en su planificación. ¿Cuál? Gerald se volvió hacia Marco, y su sonrisa fue lo más aterrador que Marco había visto jamás. Asumió que yo era débil. Marco buscó su teléfono, pero Gerald levantó una mano. Antes de que llame a seguridad, debes saber que soy el dueño de la empresa que proporciona seguridad a este edificio. También poseo la nota principal sobre el propio edificio a través de una de mis sociedades de inversión. Y desde esta mañana, poseo el 60% de sus préstamos de construcción. La realidad de su situación se derrumbó sobre Marco como una avalancha. ¿Qué es lo que quiere? Justicia, respondió Gerald simplemente. Usted destruyó a mi familia. Ahora voy a destruir todo lo que ha construido. Su negocio, su reputación, sus relaciones, su futuro. Todo. No puede hacer esto. Es ilegal. Gerald se rió, un sonido completamente desprovisto de humor. Todo lo que estoy haciendo es perfectamente legal. Simplemente soy un inversor preocupado que protege sus intereses. El hecho de que usted quede arruinado en el proceso es solo una casualidad afortunada. Mientras Gerald se dirigía a la puerta, Marco lo llamó desesperadamente. ¿Y Lynette? ¿Y Emily? Gerald se detuvo sin darse la vuelta. ¿Qué pasa con ellas? Tomaron sus decisiones. Eligieron traicionarme, humillarme, tratarme como si no fuera nada. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Pero son su F. No, dijo Gerald en voz baja. La familia no traiciona a la familia. La familia no roba a la familia. La familia no trae extraños a tu casa para destruirte desde dentro. Finalmente se volvió hacia Marco. Dejaron de ser mi familia en el momento en que lo eligieron a usted por encima de mí. Después de que Gerald se fue, Marco se sentó solo en su oficina mientras el peso de su situación se asentaba sobre él. Estaba atrapado en una red que ni siquiera había visto tejerse a su alrededor. Cada vía de escape había sido silenciosamente cerrada por un hombre al que había descartado como una víctima pasiva. Por primera vez en su vida adulta, Marco Houston entendió lo que significaba ser cazado por alguien más inteligente, más despiadado y mucho más paciente que él. Capítulo 4. La primera ficha de dominó cae. 48 horas después de la visita de Gerald a la oficina de Marco, el mundo del promotor inmobiliario comenzó a colapsar en serio. Gerald se sentó en su estudio en casa, monitoreando la destrucción desde múltiples pantallas de ordenador que seguían los mercados financieros, los archivos legales y los informes de noticias en tiempo real. La primera ficha de dominó cayó cuando el Meridian Bank, el principal prestamista del proyecto Riverside de Marco, reclamó oficialmente su préstamo de construcción. La decisión del banco fue influenciada por una auditoría de rutina, que misteriosamente había descubierto irregularidades en las evaluaciones de impacto ambiental del proyecto, irregularidades que Gerald había plantado cuidadosamente a través de sus conexiones en la oficina de planificación de la ciudad. El teléfono de Gerald sonó. Era Angela Ingram. La fase 1 está completa, informó. Marco se está esforzando por encontrar financiación alternativa, pero todos los principales prestamistas de la región han sido discretamente advertidos sobre su perfil de riesgo. Su calificación crediticia acaba de caer 60 puntos. Y su situación personal. Aún mejor. Wendell Frederick, su socio comercial, ha estado haciendo preguntas incómodas sobre la estabilidad financiera de la empresa. Nuestras fuentes indican que tuvieron una discusión bastante acalorada ayer. Gerald sonrió sombríamente. Wendell Frederick era la clave para la segunda fase de su plan. A través de Emily, Gerald se había enterado de que Wendell era el ambicioso socio menor que siempre había resentido el control de Marco sobre su empresa de desarrollo. Un poco de presión aplicada en el momento adecuado, y Wendell podría pasar de aliado a enemigo. Organiza una reunión con Frederick, instruyó Gerald. Usa la cuenta del Hotel Morrison como cebo. Le interesará un contrato tan grande. La firma de seguridad de Gerald había firmado recientemente un acuerdo para proporcionar servicios de seguridad integrales para la expansión del Hotel Morrison en la región. Era un contrato de $20 millones que requeriría una subcontratación significativa para trabajos de construcción y renovación. Wendell Frederick lo vería como un salvavidas para su asociación hundida con Marco. Esa noche, Gerald regresó a casa y encontró el caos. Emily lloraba en la sala de estar mientras Lynette caminaba frenéticamente, con el teléfono pegado a la oreja. Por los fragmentos de conversación que pudo oír, Lynette intentaba contactar a Marco,
quien aparentemente había dejado de responder a sus llamadas. No entiendo lo que está pasando, decía Lynette. Se supone que debe reunirse conmigo mañana por la noche, pero su asistente dice que está en reuniones toda la semana. Se dio cuenta de que Gerald estaba a la puerta y rápidamente terminó la llamada. Papá, sollozó Emily, mirándolo con los ojos enrojecidos. Algo terrible está sucediendo. Wendell dice que la compañía de Marco está en problemas. Dice que podrían perderlo todo. Gerald sintió una punzada momentánea de simpatía por su hija. Tenía 18 años, legalmente una adulta, pero todavía ingenua sobre el mundo adulto de las consecuencias y la traición. A diferencia de su madre, la participación de Emily en la infidelidad había sido pasiva. Había sido manipulada en lugar de ser una participante voluntaria. Pero eso no la absolvía de la crueldad que le había mostrado, del desdén casual, de la forma en que lo había tratado como un mueble en su propia casa. Estas cosas pasan en los negocios, dijo Gerald con neutralidad. La gente toma malas decisiones y paga el precio. Los ojos de Lynette brillaron de IRA. Estás disfrutando de esto, ¿verdad? Lo hiciste algo, Marco. Soy un consultor de seguridad, no un mago, respondió Gerald. No puedo hacer que los oficiales de préstamos reclamen notas o que los inspectores ambientales encuentren violaciones de código. Si el negocio de Marco está fallando, es porque lo construyó sobre una base de malas decisiones. La verdad era que Gerald había hecho exactamente esas cosas, pero sus métodos eran imposibles de rastrear. Cada punto de presión que había activado había sido a través de canales legítimos. Auditorías bancarias que revelaron irregularidades reales que él había ayudado a crear. Revisiones de permisos que encontraron violaciones que él había orquestado cuidadosamente e investigaciones financieras que descubrieron problemas reales que él había manipulado para que existieran. «Estás mintiendo», acusó Lynette. «Descubriste lo nuestro y estás tratando de destruirlo». Gerald miró a su esposa con genuina curiosidad. «¿Y si lo estuviera? ¿Qué harías tú al respecto?» La pregunta quedó en el aire como un desafío. Lynette no tenía respuesta porque no tenía poder. Durante 15 años, había disfrutado de los beneficios del éxito de Gerald sin contribuir en nada a él. Había vivido en su casa, gastado su dinero y disfrutado de su protección sin considerar nunca lo que sucedería si perdía su buena voluntad. Ahora lo estaba descubriendo. «Quiero el divorcio», declaró Lynette, como si fuera una amenaza en lugar de exactamente lo que Gerald quería. «Por supuesto que sí», asintió Gerald. «Presenta los papeles cuando estés lista. Estoy seguro de que tu abogado te explicará las implicaciones del adulterio en las leyes de divorcio de este estado». El rostro de Lynette se puso pálido. Claramente había contado con la naturaleza pasiva de Gerald para asegurar un acuerdo favorable. La comprensión de que él podría realmente contraatacar aparentemente nunca se le había ocurrido. «No puedes probar nada», dijo, pero su voz carecía de convicción. Gerald sacó su teléfono y reprodujo un breve clip de audio. La voz de Lynette llenó la habitación, nítida como el cristal, mientras hablaba íntimamente con Marco sobre sus planes de quedarse con la mitad de los bienes de Gerald en el divorcio. La grabación se había hecho en su propio dormitorio 3 semanas antes. «Tengo horas de grabaciones», dijo Gerald con naturalidad. «Vigilancia por vídeo, registros financieros y testimonios de varios testigos que pueden verificar la cronología de su aventura. Su abogado puede revisar las pruebas cuando le convenga». Emily había dejado de llorar y miraba a sus padres con una comprensión creciente. «Mamá, ¿qué haces?» «Nada que tu padre no haya hecho», espetó Lynette. «Ha estado emocionalmente ausente durante años. Está obsesionado con su trabajo. Nunca nos habla. Nos trata como si ni siquiera estuviéramos aquí. Así que decidiste robar dinero y acostarte con otro hombre», observó Gerald. «Esa es ciertamente una respuesta proporcional a tener un marido adicto al trabajo». La crueldad de la voz de Gerald era sutil pero inconfundible. Estaba desmantelando las justificaciones de Lynette tan metódicamente como estaba desmantelando el imperio empresarial de Marco. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Emily en voz baja. Gerald miró a su hija con algo que podría haber sido arrepentimiento. «Ahora ambas aprenderán que las acciones tienen consecuencias. Tu madre eligió traicionar nuestros votos matrimoniales. Tú elegiste ayudarla espiándome para el beneficio de Marco. Esas elecciones tienen un costo». «Yo no sabía», comenzó a protestar Emily. «¿Sabías lo suficiente?», la interrumpió Gerald. «¿Sabías lo suficiente como para aceptar regalos caros de un extraño? ¿Sabías lo suficiente como para informar sobre mi horario de viaje y reuniones de negocios? Puede que no entendieras el alcance completo de lo que estabas haciendo, pero sabías que me estabas ocultando secretos.
El rostro de Emily se contrajo mientras la realidad de su situación se hundía. Había sido utilizada por personas en las que confiaba, y ahora se enfrentaba a consecuencias que nunca había anticipado. «Lo siento, papá», susurró. Gerald estudió el rostro de su hija, buscando signos de remordimiento genuino o mero arrepentimiento por haber sido descubierta. Lo que vio fue a una joven que finalmente comenzaba a comprender que sus acciones importaban, que otras personas tenían sentimientos que podía herir. Pero la comprensión llegó demasiado tarde. El daño estaba hecho, y Gerald Orozco no era un hombre que perdonara la traición, ni siquiera de su propia sangre. Capítulo 5. La jugada del socio. Wendell Frederick llegó al edificio de oficinas de Gerald a la mañana siguiente vistiendo su traje más caro, claramente con la esperanza de causar una fuerte impresión. A los 35 años, Wendell era ambicioso, despiadado a su manera, y cada vez más desesperado mientras veía cómo su sociedad con Marco Houston se desmoronaba a su alrededor. Gerald había hecho su investigación. Wendell provenía de una familia adinerada cuyo dinero había sido despilfarrado por las malas decisiones y el estilo de vida extravagante de sus padres. La sociedad de desarrollo con Marco había sido su oportunidad para reconstruir la fortuna de su familia, pero los problemas recientes de Marco amenazaban con arrastrarlos a ambos. «Señor Orozco», dijo Wendell, estrechando la mano de Gerald con el firme apretón de un hombre que intenta proyectar una confianza que no siente. «Gracias por recibirme con tan poca antelación. Por favor, siéntese». Gerald señaló las sillas de cuero dispuestas alrededor de una pequeña mesa de conferencias. «Entiendo que está interesado en el contrato del Hotel Morrison». «Muchísimo. Es exactamente el tipo de proyecto de prestigio en el que nuestra empresa se especializa». Gerald abrió una carpeta y extendió los planos arquitectónicos del proyecto de renovación del hotel. 23 propiedades en toda la región. Valor total de construcción de $47 millones. Solo la consultoría de seguridad vale $6 millones para mi firma. Los ojos de Wendell se abrieron de par en par mientras estudiaba el alcance del proyecto. Era fácilmente el contrato más grande que se le había ofrecido a su empresa. Esto sería un punto de inflexión para nosotros. Eso suponiendo que su empresa sobreviva lo suficiente para completarlo, observó Gerald casualmente. El comentario golpeó a Wendell como una bofetada. No estoy seguro de a qué se refiere. Quiero decir que Marco Houston está a punto de perderlo todo, y lo va a arrastrar a usted con él a menos que actúe rápidamente. Gerald se reclinó en su silla, estudiando cuidadosamente las reacciones de Wendell. Dígame, ¿qué sabe sobre la vida personal de su socio? Marco mantiene sus asuntos privados en privado, dijo Wendell con cautela. Lealtad admirable, pero fuera de lugar. Marco ha estado teniendo una aventura con mi esposa durante 6 meses. Más importante aún, ha estado usando esa relación para recopilar información sobre las operaciones de mi negocio y mis holdings financieros. El rostro de Wendell pasó por una serie de expresiones mientras procesaba esta información. Esa es una acusación seria. No es una acusación. Es un hecho. Gerald deslizó un sobre de Manila sobre la mesa. Estas son copias de registros financieros que muestran transferencias de dinero de cuentas pertenecientes a mi esposa a cuentas en el extranjero controladas por Marco. También hay transcripciones de conversaciones grabadas donde discutieron sus planes de quedarse con la mitad de mis bienes en un acuerdo de divorcio. Wendell abrió el sobre con manos temblorosas. A medida que leía los documentos, su rostro se ponía cada vez más pálido. Esto parece espionaje industrial, conspiración para cometer fraude, robo por engaño. La voz de Gerald era tranquila, casi conversacional. Todos delitos federales con penas de prisión sustanciales. Pero yo no tuve nada que ver con esto, protestó Wendell. Nunca lo supe. Por supuesto que no. Usted es un hombre de negocios legítimo que resultó estar en sociedad con alguien que tomó muy malas decisiones. Gerald hizo una pausa. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? Wendell dejó los documentos y miró directamente a Gerald. ¿Qué quiere de mí? Quiero justicia. Marco Houston destruyó mi familia, así que voy a destruir todo lo que él ha construido. Puede hundirse con él, o puede elegir ser parte de la solución. ¿Y si elijo ser parte de la solución? Gerald sonrió. Entonces toma el control de su empresa de desarrollo antes de que los problemas legales de Marco la contaminen. Disuelve la sociedad, asume el control de los activos legítimos y se posiciona para manejar contratos como el del Hotel Morrison. Era un salvavidas, y ambos lo sabían. Wendell podía salvar su negocio y su reputación cortando lazos con Marco antes de que estallara el escándalo. Más importante aún,
Podía emerger de los escombros como el único propietario de una empresa de desarrollo con un nuevo contrato masivo. ¿Qué necesitaría de mí?, preguntó Wendell. Cooperación total. Registros financieros, comunicaciones comerciales, cualquier cosa que demuestre la mala conducta de Marco. A cambio, obtiene el contrato del Morrison y mi garantía de que su nombre se mantendrá fuera de cualquier procedimiento penal. Wendell guardó silencio por un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente, extendió la mano. ¿Tiene un trato? Mientras se daban la mano, Gerald sintió un momento de satisfacción. Estaba volviendo a los aliados de Marco en su contra, aislando sistemáticamente al hombre que se había atrevido a atacar a su familia. Pero esto todavía era solo la preparación para la verdadera destrucción que estaba por venir. Hay una cosa más, dijo Gerald mientras Wendell se preparaba para irse. Necesitaré que me ayude a organizar una reunión con Marco en un lugar privado, donde podamos tener una conversación honesta sobre su futuro. Wendell asintió, aunque Gerald podía ver que el hombre comenzaba a entender que acababa de hacer un trato con alguien mucho más peligroso de lo que Marco Houston había sido jamás. Esa noche, Gerald regresó a casa y encontró a Emily esperándolo en su estudio. Había vuelto a llorar, pero había algo diferente en su comportamiento, una madurez que no había estado allí antes. «Papá, necesito decirte algo», dijo en voz baja. «Sobre Wendell. Sobre lo que le dije». Gerald se sentó detrás de su escritorio y esperó. «Le di copias de tu calendario, tu horario de viaje, tus notas de reuniones, incluso algunos de tus archivos de clientes». La voz de Emily era apenas un susurro. «Pensé, solo estaba, no sé lo que pensé. Wendell dijo que Marco estaba interesado en hacer negocios contigo, que sería bueno para todos». Era peor de lo que Gerald había sospechado. Su propia hija había sido utilizada para llevar a cabo espionaje industrial contra su empresa. La violación se sintió más personal que cualquier cosa que Lynette te hubiera hecho. ¿Aceptaste dinero por esta información?, preguntó. «No, solo regalos. Cenas caras, joyas, un bolso de diseñador». Las manos de Emily temblaban. Sé cómo suena eso ahora, pero en ese momento, se sintió como si finalmente alguien pensara que yo valía algo. La admisión reveló el problema más profundo en su familia. Emily había estado desesperada por atención y validación, vulnerable a la manipulación porque se sentía ignorada y subvalorada en casa. Gerald se dio cuenta de que su propia distancia emocional había creado la apertura que Marco y Wendell habían explotado. Pero comprender la causa no absolvía a nadie de las consecuencias. «Lo que hiciste fue ilegal», dijo Gerald en voz baja. «Espionaje corporativo, robo de secretos comerciales. Si quisiera presentar cargos, podrías enfrentarte a un proceso federal». El rostro de Emily se puso blanco. «Papá, por favor. No voy a presentar cargos. Eres mi hija y, a pesar de todo, te quiero. Pero Emily, lo que hiciste tiene consecuencias que van más allá de nuestra familia. Mis clientes confiaron en mí para proteger su información, y tú se la diste a personas que podrían haberla usado para hacerles daño». «Lo siento», sollozó Emily. «Lo siento mucho. No lo entendí». «Lo siento no deshace el daño», respondió Gerald. «Pero es un comienzo». Se levantó y rodeó el escritorio hasta donde Emily estaba sentada llorando. Por un momento, consideró consolarla, quizás encontrar una manera de reconstruir su relación. Pero luego recordó la crueldad casual en su voz en la cena, la forma en que lo descartó como un mueble, los meses de engaño y traición. Gerald Orozco había amado a su familia incondicionalmente durante 18 años. Ahora estaba aprendiendo a amarse más a sí mismo. «Cumplirás 18 en agosto», dijo finalmente. «Puedes quedarte aquí hasta entonces, o puedes irte ahora. Después de eso, necesitarás encontrar tu propio lugar». «¿Me estás echando?». La voz de Emily estaba llena de incredulidad. «Estoy terminando tu infancia», corrigió Gerald. «Tomaste decisiones de adulto. Ahora te toca vivir con consecuencias de adulto». Mientras dejaba a Emily llorando en su estudio, Gerald sintió algo que no había experimentado en años, una claridad total sobre sus prioridades. Su familia lo había traicionado, usado y descartado. Ahora era el momento de que aprendieran cómo era la vida sin su protección y apoyo. El juego estaba lejos de terminar, pero Gerald ya no jugaba a la defensiva. Capítulo 6. La trampa se cierra. Marco Houston estaba de pie en el almacén abandonado en las afueras del distrito industrial, sintiéndose como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Wendell había organizado esta reunión, afirmando que era su única oportunidad de negociar con Gerald Orozco antes de que la situación se saliera completamente de control. El almacén pertenecía a uno de sus antiguos proyectos de desarrollo,
Una propiedad que habían comprado para renovar pero que nunca completaron debido a problemas de financiación. Parecía apropiado que el imperio de Marco pudiera terminar en el mismo lugar donde había comenzado a flaquear. Gerald llegó exactamente a tiempo, acompañado por Angela Ingram y otros 2 hombres que Marco no reconoció pero que tenían el inconfundible porte de ex agentes de la ley. El mensaje era claro: Gerald estaba preparado para cualquier eventualidad. «Gracias por venir», dijo Gerald, su voz resonando en el espacio vacío. «Pensé que deberíamos tener una conversación honesta sobre su situación». Marco intentó proyectar una confianza que no sentía. «No estoy seguro de lo que cree que ha logrado, pero tengo abogados. Sus abogados están actualmente explicando a los investigadores federales por qué sus cuentas en el extranjero recibieron pagos de la cuenta corriente personal de mi esposa», interrumpió Gerald. «También están tratando de determinar si los cargos de espionaje industrial se presentarán en un tribunal estatal o federal». La mención de espionaje hizo que la sangre de Marco se helara. «No sé de qué está hablando». Gerald asintió a Angela, quien abrió un maletín y sacó una pila de documentos. «Estas son copias de los archivos de clientes de mi empresa. Evaluaciones de seguridad confidenciales, horarios de viaje de personas protegidas, incluso planos arquitectónicos de instalaciones que estamos asegurando». Toda esta información fue encontrada en su ordenador personal. La mente de Marco corría a toda velocidad. Nunca había visto esos documentos en su vida. «Eso es imposible. Yo nunca». Emily Orozco le proporcionó esta información durante un periodo de 6 meses, continuó Gerald. «Mi hija, a quien usted manipuló a través de su socio comercial, le dio acceso a información clasificada que podría haber sido utilizada para dañar a mis clientes». La trampa comenzaba a cerrarse alrededor de Marco, y finalmente entendió el alcance del plan de Gerald. No se trataba solo de la aventura o el dinero. Gerald estaba construyendo un caso federal por espionaje y conspiración. «Usted plantó esa evidencia», acusó Marco. «¿Lo hice? ¿O simplemente subestimó cuán minuciosamente documento todo en mi negocio?» La sonrisa de Gerald era afilada como una navaja. «Lo bueno de la situación es que no importa. La evidencia existe. Está en su ordenador, y los fiscales federales tienden a tomarse el espionaje industrial muy en serio». Wendell dio un paso adelante, su rostro pálido pero decidido. «Marco, hay algo más que necesitas saber. He disuelto nuestra sociedad y he transferido todos los activos de la empresa a una nueva entidad. Ya no eres propietario ni directivo de Frederick Development Group». La traición golpeó a Marco como un golpe físico. Su propio socio lo había vendido para salvarse. «Bastardo. Construimos esta empresa juntos». «La construimos, y tú la destruiste», respondió Wendell. «No voy a ir a la cárcel porque tú no pudiste mantenerte los pantalones puestos». Gerald observó el intercambio con satisfacción. Volver a los aliados unos contra otros era una estrategia clásica, y el aislamiento de Marco ahora era completo. Sin socios comerciales, sin recursos financieros y, pronto, sin libertad. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó Marco, aceptando finalmente la realidad de su situación. «Quiero que entienda lo que ha hecho», respondió Gerald. «No solo tuvo una aventura con mi esposa. Atacó sistemáticamente a mi familia, mi negocio y mi reputación. Usó a mi propia hija en mi contra. Robó mi dinero y mi información confidencial. Convirtió mi hogar en un campo de batalla». Gerald comenzó a caminar lentamente alrededor de Marco como un depredador que rodea a una presa herida. «¿Sabe a qué me dedico, Marco? Protejo a las personas de las amenazas. Identifico vulnerabilidades y las elimino antes de que puedan causar daño. Eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora». «El FBI se dará cuenta de esto», dijo Marco desesperadamente. «Sabrán que me tendió una trampa». «¿Lo harán? Veamos». Un promotor inmobiliario con un historial de prácticas comerciales agresivas obtiene acceso a información de seguridad clasificada a través de una aventura con la esposa de un consultor de seguridad. Usa esa información para atacar a los clientes del consultor y potencialmente comprometer su seguridad. Cuando es descubierto, intenta afirmar que fue incriminado por el mismo hombre al que intentaba destruir. Gerald detuvo su círculo para mirar directamente a Marco. ¿Qué versión le suena más creíble? El almacén quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración dificultosa de Marco. Estaba atrapado en una narrativa creada por Gerald, y cada intento de escapar solo lo haría parecer más culpable. «Hay una alternativa», dijo finalmente Gerald. «¿Cuál?» «Desaparece. Esta noche. Abandone el país, no vuelva a contactar a mi esposa o hija, y nunca regrese. A cambio, me aseguraré de que la investigación federal pierda impulso». Era una oferta de exilio en lugar de prisión,
Pero Marco podía ver la trampa dentro de la trampa. Why is I mini ego? Entonces mañana por la mañana, el FBI recibirá un dossier completo sobre sus actividades, incluyendo evidencia de crímenes adicionales que aún no he mencionado. Espionaje industrial, lavado de dinero, evasión de impuestos y conspiración para defraudar. Pasará los próximos 20 años en una prisión federal. Marco miró a Wendell, esperando alguna señal de apoyo o una alternativa, pero su antiguo socio miraba al suelo. El hombre que una vez había sido su aliado más cercano ahora estaba ayudando activamente a destruirlo. ¿Cómo sé que mantendrá su palabra?, preguntó Marco. No lo sabe, respondió Gerald simplemente. Pero sabe con absoluta certeza lo que sucederá si se queda. La lección no era realmente una lección en absoluto. Marco podía huir del país y esperar que Gerald cumpliera su acuerdo, o podía quedarse y enfrentarse a un proceso judicial seguro. Ninguna opción le ofrecía un futuro real, pero una al menos le ofrecía libertad. Necesitaré tiempo para organizar. ¿Tienes 6 horas?, lo interrumpió Gerald. Hay un jet privado esperando en el aeropuerto municipal. Lo llevará a un país sin extradición donde podrá empezar de nuevo con los activos que haya logrado ocultar en el extranjero. Mientras Marco tropezaba hacia la salida del almacén, quebrado y derrotado, Gerald sintió un momento de genuina satisfacción. El hombre que se había atrevido a atacar a su familia estaba siendo sistemáticamente borrado de la existencia. Su negocio destruido, su reputación arruinada, su libertad perdida. Pero el juego aún no había terminado. Marco había sido el arma, pero Lynette había sido quien eligió usarla, y Emily había sido quien la cargó de municiones. Todavía había precios que pagar. Capítulo 7. El precio del exilio. 6 horas después, Marco Houston estaba sentado en la cabina de un jet privado, volando hacia un destino que ni siquiera podía pronunciar. Gerald había cumplido su palabra. El avión estaba esperando, con combustible y listo, con un piloto que no hizo preguntas y no solicitó más identificación que un pasaporte que esperaba a Marco en un sobre en su asiento. Pero a medida que las luces de su antigua vida desaparecían bajo las nubes, Marco comenzó a comprender la verdadera genialidad de la venganza de Gerald. No solo estaba siendo exiliado, estaba siendo borrado. Su negocio se había ido, sus activos congelados o transferidos, su reputación destruida. Incluso si de alguna manera lograba regresar a los Estados Unidos, no quedaría nada para él. Mientras tanto, Gerald estaba en su estudio, viendo en las pantallas de su ordenador los informes de noticias sobre la misteriosa desaparición de Marco. La historia ya se estaba extendiendo por la comunidad inmobiliaria. Exitoso promotor desaparece de la noche a la mañana, dejando atrás una empresa en ruinas y un rastro de transacciones financieras sospechosas. Angela Ingram llamó a su puerta. El FBI canceló su investigación, informó. Con el principal sospechoso huido, lo tratan como un caso cerrado. Preguntaron si queríamos reclamar daños civiles. No es necesario, respondió Gerald. Se ha hecho justicia. Pero incluso mientras lo decía, Gerald sabía que la afirmación no era del todo cierta. Marco había sido neutralizado, pero la traición de su familia seguía sin resolverse. El exilio era un escape demasiado fácil para las personas que habían vivido en su casa, tomado su dinero y lo habían apuñalado por la espalda mientras dormía a su lado. Lynette eligió ese momento para irrumpir en su estudio sin llamar, con el rostro enrojecido por la rabia y la desesperación. ¿Qué le hiciste a Marco? Se ha ido. Desaparecido. Y su compañía dice que ya no trabaja allí. Imagino que decidió explorar nuevas oportunidades, dijo Gerald con suavidad. El mercado inmobiliario puede ser bastante volátil. No juegues conmigo. La voz de Lynette se quebró por la histeria. Sé que le hiciste algo. Destruiste su negocio. Arruinaste su vida. Y ahora se ha ido. Gerald miró a su esposa con algo parecido a la piedad. Tienes toda la razón. Destruí a Marco Houston tan a fondo como soup. Desmantelé su negocio, me apoderé de sus activos, volví a sus aliados en su contra y finalmente le di a elegir entre el exilio y la prisión. La confesión casual dejó a Lynette atónita en silencio. Esperaba negaciones, no admisiones de hecho. La pregunta, continuó Gerald, es qué vas a hacer tú al respecto. La ira de Lynette volvió a encenderse. Voy a contarle a todo el mundo lo que hiciste. Voy a exponerte como el monstruo que realmente eres. Por favor, hazlo, animó Gerald. Dile a la gente que tu marido descubrió tu aventura y respondió destruyendo legalmente el imperio empresarial de tu amante. Diles que el hombre al que traicionaste contraatacó en lugar de dejarse pisotear. Diles que Gerald Orozco no es la víctima débil y pasiva que pensabas que era. Por primera vez,
Lynette pareció entender que había estado viviendo con un extraño durante 15 años. El hombre con el que se había casado era tranquilo y centrado en su trabajo, pero ella había confundido la introversión con la debilidad, la dedicación profesional con la ausencia emocional. «No eres el hombre con el que me casé», susurró. «Tienes toda la razón», asintió Gerald. «El hombre con el que te casaste creía en la lealtad, la confianza y los lazos familiares. Pensaba que el amor era incondicional y que los votos matrimoniales significaban algo. Ese hombre murió la noche que me llamaste don nadie en nuestra mesa de comedor». Gerald se levantó y se dirigió a la ventana, mirando el césped bien cuidado por el que había trabajado años para poder permitírselo. «El hombre con el que estás hablando ahora es alguien completamente diferente. Alguien que entiende que el amor sin respeto no vale nada, que la lealtad sin reciprocidad es esclavitud, y que los lazos familiares pueden ser rotos por las personas que deberían apreciarlos más. Quiere el divorcio», declaró Lynette, como si fuera una amenaza en lugar de exactamente lo que Gerald quería. «Los papeles estarán listos mañana», respondió Gerald. «Dada la evidencia de adulterio, robo y conspiración, espero que encuentres los términos del acuerdo bastante desfavorables». El rostro de Lynette se puso blanco mientras la realidad de su situación finalmente penetraba. Había contado con la pasividad de Gerald para asegurar un acuerdo de divorcio cómodo. Ahora, se enfrentaba a la perspectiva de irse sin nada más que lo que pudiera probar que había aportado al matrimonio. «No puedes hacer esto», protestó. «Tengo derechos». «Tenías derechos», corrigió Gerald. «Los perdiste cuando elegiste traicionar nuestro matrimonio, robar nuestro dinero y conspirar con un extraño para destruir a nuestra familia. Las acciones tienen consecuencias, Lynette. Estás a punto de aprender esa lección de la manera más dura». Mientras Lynette huía de su estudio, Gerald sintió un momento de algo que podría haber sido arrepentimiento. Habían construido una vida juntos una vez, compartido sueños y planes, creado una hija que ambos amaban. Pero la traición lo había envenenado todo, convirtiendo el amor en desprecio y la sociedad en guerra. El hombre que Gerald había sido podría haber encontrado una manera de perdonar, de reconstruir, de salvar algo de los escombros de su matrimonio. Pero ese hombre se había ido, reemplazado por alguien más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Todavía quedaba una traición más por abordar. Capítulo 8. La cuenta de una hija. Emily encontró a su padre en su estudio más tarde esa noche, sentado en la oscuridad y mirando las luces de la ciudad. Lo había estado evitando durante días, insegura de cómo salvar el abismo que se había abierto entre ellos. Pero con Marco desaparecido y su madre en pleno pánico, Emily comenzaba a comprender que su mundo se estaba derrumbando a su alrededor. «Papá», dijo en voz baja desde la puerta. «¿Podemos hablar?» Gerald encendió la lámpara de su escritorio pero permaneció sentado. Su rostro era ilegible a la luz suave. «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente?» Emily entró en la habitación y se sentó en la silla frente a su escritorio, la misma silla donde había confesado haber revelado los secretos de su negocio. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre las consecuencias y la traición, y la familia. ¿Y a qué conclusión has llegado? Creo que ahora entiendo por qué estás tan enfadado. Lo que hizo mamá fue terrible, pero lo que yo hice». La voz de Emily se quebró ligeramente. «Yo les ayudé a hacerte daño. Les di información que usaron en tu contra. Soy tan culpable como ellos». Gerald estudió el rostro de su hija, buscando signos de comprensión genuina en lugar de mero arrepentimiento por haber sido descubierta. Lo que vio fue a una joven que finalmente comenzaba a captar el concepto adulto de responsabilidad moral. «¿Sabes a qué me dedico, Emily?», preguntó Gerald. «Proteges a la gente. Los mantienes a salvo». «Así es. ¿Y sabes cuál es la amenaza más peligrosa para cualquier sistema de seguridad?». Emily negó con la cabeza. «La traición interna», explicó Gerald. «Cuando alguien en quien se confía el acceso usa esa confianza para ayudar a los enemigos a atacar desde dentro. Es lo único contra lo que ninguna cantidad de planificación o preparación puede proteger completamente». El paralelismo era claro, y el rostro de Emily se contrajo al comprenderlo. «Yo fui la amenaza interna para nuestra familia». «Fuiste manipulada», reconoció Gerald. «Pero también estuviste dispuesta a ser manipulada porque te dio algo que querías. Atención, regalos caros, la sensación de ser especial». Emily lloraba ahora, pero eran lágrimas diferentes a las de antes. No las lágrimas de una niña castigada, sino las lágrimas de alguien que finalmente comprende el verdadero peso de sus acciones. «¿Hay alguna manera de arreglar esto?», preguntó. «¿Alguna manera de enmendarlo?». Gerald guardó silencio por un largo momento. Esta era la pregunta que había temido y anticipado a partes iguales. Emily era su hija,
su sangre, la niña que había criado y amado. Pero también era la persona que había traicionado su confianza tan profundamente como podría haberlo hecho cualquier extraño. No lo sé, dijo finalmente. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir. Y la verdad es, Emily, que no estoy seguro de querer intentarlo. Las palabras golpearon a Emily como un golpe físico. ¿No quieres intentarlo? Durante 18 años, trabajé cada día para mantener a esta familia. Construí un negocio, compré esta casa, pagué por tu educación, tu ropa, tus actividades. Pensé que estaba construyendo algo permanente, un legado para que lo heredaras, una base para tu futuro. La voz de Gerald se mantuvo tranquila, pero Emily podía oír el dolor debajo. En todo ese tiempo, tú y tu madre me vieron como un obstáculo a superar, un recurso a explotar, un problema a gestionar. No me vieron como una persona con sentimientos que podía ser herida. Eso no es cierto. ¿No lo es?, desafió Gerald. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi día, mi trabajo, mis pensamientos sobre cualquier cosa? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste algún interés en mi vida más allá de lo que podía proporcionar para la tuya? Emily abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. No podía recordar una sola vez en los últimos años en que hubiera tratado a su padre como algo más que una fuente de dinero y transporte. Yo era una niña, dijo débilmente. Eras una niña cuando tenías 8 años y hacías berrinches cuando no conseguías lo que querías. Ahora tienes 18. Tienes edad suficiente para votar, para servir en el ejército, para casarte. Tienes edad suficiente para entender que otras personas tienen sentimientos y que tus acciones les afectan. Gerald se levantó y rodeó su escritorio hasta donde estaba sentada Emily. Por un momento, ella pensó que podría consolarla, que podría encontrar algún camino hacia la reconciliación. En cambio, le entregó un sobre de manila. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu madre y yo nos vamos a divorciar. Estos son los papeles que explican sus opciones. Emily abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales que detallaban los acuerdos de custodia, los cálculos de la pensión alimenticia y los horarios de visita. No entiendo, dijo, escaneando el complejo lenguaje legal. Tienes 18 años, así que la custodia legal no es un problema. Pero todavía estás en la escuela secundaria, así que hay cuestiones sobre el sustento y dónde vivirás. La voz de Gerald era ahora profesional, desprovista de inflexión emocional. Tu madre recibirá una pensión conyugal mínima dado su adulterio y robo. Tendrá que encontrar un trabajo y un lugar para vivir. El rostro de Emily se puso pálido al comprender las implicaciones. Nos estás cortando el grifo. Estoy terminando mi responsabilidad financiera con personas que no me han mostrado más que desprecio y traición. Tu madre puede mantenerse por sí misma, y tú puedes aprender a hacer lo mismo. ¿Pero qué hay de la universidad? ¿Qué hay de mi futuro? ¿Qué pasa con él? Ahora eres una adulta. Tu futuro es tu responsabilidad. La crueldad en las palabras de Gerald era devastadora porque fue pronunciada con total naturalidad. No gritaba ni expresaba ira, simplemente explicaba la nueva realidad con la misma calma profesional que podría usar para explicar los protocolos de seguridad a un cliente. Papá, por favor, suplicó Emily. Sé que cometí errores, pero soy tu hija. Soy tu familia. Gerald la miró por un largo momento, y Emily creyó ver un destello del padre que recordaba de su infancia. Pero cuando habló, su voz seguía siendo fría. La familia se construye sobre el amor, la confianza y el respeto mutuo. Cuando esas cosas se van, lo que queda son solo personas que casualmente comparten ADN. Volvió a su escritorio y se sentó. Tú y tu madre tomaron sus decisiones. Ahora les toca vivir con ellas. Emily se sentó en un silencio atónito, comprendiendo finalmente que su padre, el hombre al que había descartado como débil e irrelevante, era la persona más fuerte que había conocido. Lo suficientemente fuerte como para alejarse de las personas que amaba cuando demostraron ser indignas de ese amor. ¿Hay algo que pueda hacer?, susurró. ¿Alguna manera de demostrar que he aprendido de esto? Gerald consideró la pregunta seriamente. Sí, puedes aprender a cuidarte por ti misma. Puedes construir una vida basada en tu propio mérito en lugar de en lo que otras personas te proporcionan. Puedes entender que el amor es algo que te ganas con tus acciones, no algo a lo que tienes derecho por tu nacimiento. ¿Y si hago esas cosas? Entonces quizás algún día podamos tener una conversación sobre reconstruir algo entre nosotros. Pero Emily, tendría que ser algo completamente nuevo. La relación que teníamos antes está muerta, asesinada por las decisiones que tú y tu madre tomaron. Mientras Emily salía de su estudio,
Gerald sintió como la última pieza de su antigua vida se desvanecía. Había perdido a su esposa por la traición, exiliado a su enemigo a un exilio permanente y ahora había cortado lazos con la hija que había ayudado a destruir su confianza. Debería haberse sentido como una derrota, pero en cambio, Gerald sintió algo que no había experimentado en años: una libertad total. Capítulo 9. La nueva base. 6 meses después, Gerald estaba en el mismo estudio donde su antigua vida había sido desmantelada, pero ahora todo era diferente. El divorcio se había finalizado con extrema dureza. Lynette recibió una pensión conyugal mínima durante 2 años y ninguno de los bienes que había contado con llevarse. Emily se había mudado con su madre a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, ambas trabajando en empleos de servicios para llegar a fin de mes. El negocio de consultoría de seguridad de Gerald había florecido tras el asunto de Marco Houston. La noticia de su manejo decisivo de una amenaza a su operación se había extendido por la comunidad corporativa, y los clientes apreciaban trabajar con alguien que podía proteger sus intereses con una eficiencia tan despiadada. Angela Ingram llamó a su puerta. El contrato de Henderson Industries llegó, anunció. Quieren que nos encarguemos de la seguridad de toda su expansión en el noroeste del Pacífico. Era un acuerdo de $40 millones, el más grande en la historia de la compañía. Gerald asintió con satisfacción. El éxito, resultó ser, era la mejor venganza de todas. ¿Alguna noticia de nuestros antiguos amigos? Marco Houston fue visto en Montenegro el mes pasado, aparentemente trabajando como guía turístico para turistas americanos. Lynette intentó contactarte a través de la oficina 2 veces esta semana, pero le dije que no estabas disponible. A Gerald no le sorprendió ninguno de los dos acontecimientos. Marco probablemente se estaba quedando sin el dinero que había logrado ocultar en el extranjero, reducido a un trabajo servil en un país donde su perspicacia para los negocios no significaba nada. Lynette probablemente estaba descubriendo que las habilidades requeridas para ser la esposa de un hombre rico no se traducían en éxito en el mundo laboral. ¿Y Emily? La expresión de Angela se suavizó ligeramente. Está matriculada en un colegio comunitario, trabajando a tiempo parcial en una librería para pagar la matrícula. Sus notas, aparentemente, son excelentes. Esta información interesó a Gerald más de lo que le importaba admitir. Emily estaba aprendiendo las lecciones que él había intentado enseñarle: el valor del trabajo duro, la importancia de la autosuficiencia, el costo de la traición. Quedaba por ver si esas lecciones conducirían a un cambio genuino. Su intercomunicador sonó. Señor Orozco, hay alguien aquí para verle. Dice que es su hija. Gerald sintió un momento de sorpresa. Emily había intentado contactarlo varias veces en los últimos 6 meses, pero le había rechazado toda comunicación. El hecho de que hubiera venido a su oficina sugería desesperación o determinación. Hazla pasar. Emily entró en la habitación luciendo como una persona diferente a la adolescente que había vivido en su casa. Estaba más delgada, su ropa era barata pero limpia, y se movía con una madurez que no había estado allí antes. Lo más importante, sus ojos contenían algo que Gerald no había visto en años: un respeto genuino. «Hola, papá», dijo en voz baja. «Gracias por recibirme». Gerald señaló la silla frente a su escritorio. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Quiero contarte sobre la escuela y el trabajo y lo que he aprendido en los últimos meses». Durante la siguiente hora, Emily habló de su vida: el desafío de trabajar mientras asistía a la universidad, la humillación de vivir en un apartamento estrecho después de años en una mansión, la dificultad de hacer amigos cuando ya no podías permitirte el estilo de vida de tu grupo de pares. Pero también habló de logros que Gerald no había esperado: notas de cuadro de honor a pesar de trabajar 30 horas a la semana, un ascenso a la librería subgerente, una creciente comprensión de la literatura y la filosofía que había surgido de leer libros de verdad en lugar de solo poseerlos. «Ahora entiendo lo que intentabas enseñarme», dijo finalmente Emily. «Sobre las consecuencias y la responsabilidad y ganarse lo que tienes en lugar de simplemente esperarlo». Gerald escuchó sin interrupción, estudiando el rostro de su hija en busca de signos de manipulación o falso sentimiento. Lo que vio fue un crecimiento genuino, la transformación de una adolescente mimada en una joven que estaba aprendiendo a navegar por el mundo por su propio mérito. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. «Nada», respondió Emily, y la respuesta lo sorprendió. «No estoy aquí para pedir dinero, ni ayuda, ni perdón. Estoy aquí porque quería que supieras que las lecciones que me enseñaste no fueron en vano». Era la primera vez en su vida que Emily acudía a él sin querer algo, y Gerald se sintió genuinamente conmovido por el gesto. «¿Y tu madre?», preguntó. La expresión de Emily se endureció ligeramente.
Mamá sigue enfadada. Te culpa de todo lo que pasó. Dice que reaccionaste de forma exagerada a lo que ella llama una indiscreción menor. Cree que debería odiarte por habernos cortado el grifo. Pero tú no lo haces. No. Creo que hiciste exactamente lo que debías hacer. Te traicionamos, te robamos y te tratamos como basura en tu propia casa. El hecho de que no nos destruyeras por completo muestra más misericordia de la que merecíamos. Gerald guardó silencio por un largo momento. La hija sentada frente a él se parecía poco a la niña que lo había llamado mueble en su mesa de comedor. Esta Emily entendía la responsabilidad, respetaba la fuerza y había aprendido a valorar lo que se había ganado en lugar de lo que le habían dado. ¿Estás pidiendo una relación?, dijo finalmente. Estoy pidiendo la oportunidad de construir una. No basada en lo que solíamos tener, sino en quienes somos ahora. Emily lo miró directamente a los ojos. Sé que no me lo merezco. Sé que no me debes nada, pero si estás dispuesto a intentarlo, me gustaría demostrar que soy digna de ser tu hija. Era exactamente la respuesta correcta. Reconocer la culpa sin poner excusas. Pedir una oportunidad sin exigir un derecho. Gerald se dio cuenta de que su castigo había logrado algo que nunca había esperado. Había forjado a su hija mimada en alguien que realmente podría valer la pena respetar. Empezaremos despacio, dijo finalmente. Cena una vez al mes. Tú pagas lo tuyo. Hablamos de tu vida y tus metas, y vemos si hay algo real sobre lo que construir. El rostro de Emily se iluminó con una alegría genuina. Gracias, papá. No te decepcionaré de nuevo. No, asintió Gerald. No lo harás, porque ahora entiendes el costo de la decepción. Mientras Emily salía de su oficina, Gerald reflexionó sobre el extraño viaje que lo había llevado a este punto. Había perdido a una esposa que nunca lo valoró de verdad, exiliado a un enemigo que se atrevió a atacar a su familia y cortado lazos con una hija que había traicionado su confianza. Pero de los escombros de esas relaciones, algo nuevo podría estar surgiendo. Una conexión basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación, en la confianza ganada en lugar de la lealtad asumida. Gerald Orozco había aprendido que el amor sin respeto no valía nada, que la lealtad sin reciprocidad era esclavitud, y que a veces las personas que más amas son las que te hieren más profundamente. Pero también había aprendido que la fuerza podía triunfar sobre la traición, que la justicia podía prevalecer sobre la manipulación, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es enseñar a las personas el verdadero costo de sus elecciones. El hombre que había sido descartado como un don nadie, había demostrado ser alguien que importaba muchísimo. Y al final, esa era la única victoria que realmente contaba. Mientras Gerald miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su oficina, levantó su copa en un brindis silencioso. No por la venganza, que era una satisfacción temporal, sino por el logro mucho más duradero del autorrespeto. Había construido una nueva vida sobre las cenizas de la antigua. Y esta vez, la había construido para sí mismo. El vaso tintineó una vez contra la ventana, una nota clara y pura que resonó en la noche como una promesa de que Gerald Orozco nunca más permitiría que nadie lo hiciera sentir como nada. Él era alguien, y se había asegurado de que todos los que importaban lo supieran. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.